Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. En los versículos restantes de este capítulo, el Señor hará la descripción de varios testimonios tocantes a su deidad. En el Antiguo Testamento se exigía que para cualquier asunto era necesario tener 2 o 3 testigos. ¿Recuerdan? Siempre para cualquier caso, para cualquier asunto que fuese ser juzgado, se requería del testimonio de varias personas. El Señor Jesucristo aquí va a citar los varios testigos que ofrecen distintas pruebas de que Él es realmente el Hijo de Dios y el Mesías. Lo primero que observamos en el texto que acabamos de leer es que dice: si yo doy testimonio acerca de mí mismo, o si yo testifico en mi favor, mi testimonio no es verdadero. Y debemos ser muy cuidadosos al interpretar estas palabras para no caer en el error de decir que lo que el Señor dice acerca de Él mismo es falso. Debemos ser cuidadosos, porque realmente lo que el Señor está indicando es que si no tuviese otro testimonio que ofrecer como prueba de su autoridad y persona, salvo su misma palabra, el testimonio sería digno de sospechar, y con razón. Pero más adelante el Señor dirá en capítulo 8: aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero. Entonces aquí el Señor pasa a defender su caso y su causa, y va a mostrar todas las evidencias y los testimonios que Él tiene. Como ya lo dije, la ley mosaica decía que no se podía atender un asunto sin el testimonio de 2 o 3 personas. Pero aquí el Señor va a nombrar a varios testigos, varios que atestiguan a su favor. Recordemos que los judíos conocían la ley y también la aplicaban. ¿Recuerdan cuando el Señor Jesucristo fue llevado a juicio? ¿Qué dice la palabra de Dios? Que levantaron contra Él ¿a quiénes? A falsos testigos. ¿Recuerdan? Contra el Señor levantaron falsos testigos. ¿Y qué decían estos falsos testigos acerca de Cristo? ¿Recuerdan? Este hombre dijo que iba a derribar el templo y que en 3 días lo iba a levantar. ¿Y el Señor dijo eso? ¿Lo dijo o no lo dijo? Sí, lo dijo. ¿A cuál templo se refería él? Al cuerpo de... El Señor les dijo: destruid este templo. ¿Sí? No el templo que estaba enfrente de él, sino destruid este templo, y al 3er día lo levantaré. Efectivamente, así ocurrió. Al 3er día, él se levantó de la tumba, como lo hemos venido observando en el estudio que el pastor está dando acerca de los Corintios. Pero qué hecho más trágico y lamentable que los hombres consideren a Dios mentiroso y den más mérito y credibilidad a la palabra de cualquier hombre.
La Biblia dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Solamente Dios es verdadero, solamente Dios es digno de ser creído y obedecido. Por eso el mundo y la sociedad y los hombres están como están, por abrazar el engaño, la mentira y el error y darle la espalda a la verdad. Bienaventurados aquellos que creen la palabra de Dios y en Jesucristo a quien Él ha enviado. Versículo 32. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Las palabras griegas que aparecen aquí para otro significan otro de la misma clase u otro de diferente clase. Pero el Señor aquí está hablando de alguien de su misma clase. Otro que da testimonio acerca de él de su misma clase. ¿Quién puede ser? Juan. Juan, más adelante miraremos que daba testimonio acerca del Señor. Incluso aquí en el contexto el Señor empezará a hablar de él. Pero aquí está hablando de otro de su misma clase. El Padre es también citado más adelante, si observamos en el contexto, en el versículo 37, en donde dice también el Padre. Entonces, por esa razón, me fui en contra de los comentaristas, porque hay comentaristas muy serios y muy respetables que dicen que aquí ese otro significa Juan. Pero no creo, porque mire que el tiempo en el que aparece el verbo es que da testimonio. Y el testimonio de Juan, a ese momento en que el Señor habla estas palabras, ya había pasado. Y tampoco creo, como otros comentaristas, también muy serios y muy respetuosos, que afirman que aquí hace referencia al Padre. Porque como ya lo dije, veremos que en el versículo 37 el Señor dice también el Padre. Y si dice también el Padre, es porque no es el otro del que está hablando en este texto. Entonces, si no es el Padre, ¿quién puede ser? Ese otro que da testimonio acerca del Señor, que es de su misma clase. El Espíritu Santo. Y creo que se trata de él, que el pasaje hace referencia al Espíritu Santo, aquel consolador enviado por el Padre y el Hijo. Hace poco estaba colaborándole a mi esposa contestando un examen. Ella estaba haciendo los estudios de BBN y salió la pregunta: ¿quién envió al Espíritu Santo? Entonces ahí estaba la respuesta para subrayar, y ella se quedó ahí como dudando. Y pues yo recordé que el Señor Jesucristo dice que envió al Espíritu Santo. Entonces le dije, sí, pues el Señor Jesucristo. Pero también hay otro pasaje en donde dice que fue enviado del Padre. ¿Recuerdan cuando el Señor dice: el Padre, a quien el Padre enviará en mi nombre? Entonces, según esos dos pasajes, el Espíritu Santo, ¿por quiénes fue enviado? Por el Padre y el Hijo. Interesante, ¿no? Y la hice perder en esa respuesta. En vez de ayudarle, lo que le hice fue perder. Pero bueno, aprendimos que es lo importante. Entonces creo que aquí, este otro del que habla el Señor es el Espíritu Santo. Versículo 33. Vosotros
enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad. Entonces, ahora sí, el Señor cita a Juan. Habiendo hablado de un testimonio mayor, ahora habla acerca del testimonio de este hombre. Recordemos que las autoridades religiosas habían enviado desde Jerusalén una comitiva a Juan. Nos recuerdan que lo observamos en capítulo 1, versículo 19, en donde le preguntan: bueno, ¿y tú quién eres? ¿Y con qué autoridad estás haciendo todas estas cosas que haces? ¿Eres acaso tú el Cristo? ¿Y Juan qué dice? ¿Eres tú el Mesías? Bueno, pero ¿eres un profeta? ¿Eres Elías? Entonces, ¿quién eres tú? ¿Y Juan qué dice? Yo soy la voz del que clama en el desierto. Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Juan fue ese precursor que vino delante del rey, alistando y preparando el corazón de los judíos. Ahora, parece que el ministerio de Juan causó un gran revuelo nacional. O sea, fue algo impresionante todo lo que este hombre logró hacer en aquellos días en la nación. Pero miraremos que aquí en este texto que aparece más adelante, el Señor les dirá que no han creído al testimonio de Juan, porque si le hubiesen aceptado, le habrían entonces recibido a él, porque de él fue quien vino a dar Juan testimonio. ¿Recuerda cómo presentó Juan al Señor Jesucristo? ¿Cuáles fueron las palabras con las que se refirió Juan a Jesús? ¿Qué dijo? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y con esas palabras, este verdadero y gran profeta dio testimonio durante su vida y ministerio del Señor. Versículo 34. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. El propósito de estas palabras parece ser y recordar a los judíos que no debían pensar en que Cristo dependía única y primordialmente del testimonio de un hombre. Él no deseaba ser recibido como el Mesías y el Hijo de Dios solamente apoyándose en el testimonio de un hombre. El Señor Jesucristo citó a Juan solamente para que estos judíos se acordaran de lo que Él les había dicho y de esta forma creyeran en Él. Como ya lo dije, es algo muy contradictorio recibir a Juan y decir que él era un verdadero siervo y profeta de Dios y rechazar al Señor Jesucristo. Entonces el Señor les dice: acuérdense, ¿cuáles fueron las palabras que Juan dijo acerca de mí? Piensen en eso. Si ustedes tienen a Juan como un verdadero profeta de Dios, entonces deberían creerme a mí, porque él vino a dar testimonio de mí. Y termina el pasaje diciendo: digo estas cosas para que sean salvos. Qué tremendas estas palabras. El propósito de lo dicho por Cristo era netamente evangelístico. ¿Por qué el Señor se tomó el trabajo y la molestia de hablar largamente con los judíos?
¿Estaba tratando de demostrar solamente que tenía la razón y que ellos estaban equivocados? ¿Qué creen? ¿Solamente el Señor estaba tratando de demostrarles que Él tenía la razón? ¿Será que sí o no? No. Estaba presentando todas estas maravillosas verdades para que entendiesen quién era Él. Y de esa forma le recibiesen como el Salvador prometido. Aquí tenemos una perspectiva muy clara sobre la misericordia, el amor y la compasión del Señor. Mire que el Señor se estaba dirigiendo a los mismos que le odiaban, a los mismos que más adelante intentarían quitarle la vida. Y el Señor lo sabía. Pero sin embargo, en su corazón no había odio, no había rencor, solamente había compasión y caridad hacia ellos. Y por eso dice aquí, digo estas cosas para que sean salvos. Tremendo, ¿no? Qué grandiosa misericordia la que tiene nuestro Señor, aún para con aquellos que le deseaban el mal. Versículo 35. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Estas palabras son un elogio y un tributo para Juan. Aunque él no era la luz, porque ya observamos que ¿quién es la luz? Cristo es la luz del mundo. Pero dice que Juan era una antorcha, una lámpara que tenía un particular brillo y esplendor. Juan completó su misión en presentar al Mesías y luego se hizo a un lado. Podemos entender que Juan fue como una vela. ¿Qué hace una vela cuando uno la prende? Alumbra. Pero en la medida en que esa vela está alumbrando, ¿qué está pasando con ella? Se va consumiendo. Y este fue Juan el Bautizador, el hombre que era portador de la luz del Señor, pero que iba menguando mientras Cristo iba creciendo. Y así debería ser también en nuestras vidas. Más del Señor, menos de nosotros. Esa debería ser nuestra consigna permanente. Que Cristo crezca para que nosotros menguemos. Y dice el texto, vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo. Eso hace referencia a la extraordinaria popularidad y aceptación de Juan al comienzo de su ministerio, cuando la gente salía a él de Jerusalén, de toda Judea y de toda la provincia de alrededor del Jordán. Pero podemos pensar que toda esta gente que venía a Juan solamente tuvo una emoción ignorante, se movía emocionalmente. Realmente el ministerio de este hombre llamó enormemente la atención y despertó curiosidad. Pero no hay dudas que se trató de algo pasajero y transitorio. Así ocurre hoy en día. ¿Cuánta gente se mueve emocionalmente? ¿Cuántos son como mosquitos bailando alrededor de la luz? ¿Cuántos son como niños jugando al sol?
¿Cuántos vienen, escuchan el mensaje, les parece agradable, se sienten entretenidos de la misma forma que van al cine y miran la película? Mas sin embargo no permiten en humildad y obediencia que las palabras del Señor transformen sus vidas. Es lamentable decirlo, pero hay muchos en esa condición. Vienen, escuchan, les gusta, qué bueno. Como alguien le decía a un predicador: oye, qué majo estuvo tu sermón, qué bueno. Pero de ahí no pasa. De ahí no pasa. Si no permitimos que la palabra de Dios transforme y cambie nuestras vidas, estamos siendo oidores olvidadizos y nos estamos engañando a nosotros mismos. A Dios no lo engañamos, porque Él lo sabe todo. A los hermanos, al final cada uno tendrá que dar cuentas por su propia vida. Nos engañamos a nosotros mismos. Entonces, que esto no nos ocurra. Versículo 36. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Ahora el Señor aparta el testimonio de Juan y habla acerca del testimonio de sus mismas obras. Recordemos que ya había hecho esto cuando le preguntaron, ¿recuerdan una comitiva que envió Juan? Cuando Juan estaba en la cárcel, le mandó preguntar al Señor: ¿eres tú? ¿Eres tú? ¿O debemos esperar a otro? ¿Y qué le responde el Señor a esta comitiva que le envía a Juan? Les dice: vaya y díganle a Juan, ¿qué cosas? Los cojos andan, los sordos oyen, los ciegos ven, y el Evangelio es predicado. O sea, con esas características del Mesías, el Señor le está diciendo: yo soy. Yo soy. Ahora podemos ver que Juan, siendo un profeta tan grande y tan poderoso, nunca realizó un milagro. Pero el Señor sí hizo grandiosos milagros, señales y maravillas. Jesús testificaba quién era, de dónde vino y a qué vino. Debemos de tener en cuenta que los milagros en sí mismos no son una prueba de divinidad. ¿Recuerdan en el Antiguo Testamento qué hombres hicieron milagros que no provenían de Dios? ¿Quiénes? Por ahí alguien lo dijo: los magos en Egipto. ¿Recuerdan que ellos remedaban todo lo que Dios hacía por medio de Moisés? Ahora, Juan en su libro del Apocalipsis también dice que a la bestia que sube de la tierra se le ha dado un poder, de modo que hace descender fuego del cielo. Entonces nosotros no debemos movernos por los milagros ni basarnos en los milagros, porque Satanás y sus demonios también operan y hacen milagros. Pero los milagros del Señor son distintos de todos los demás, porque Él tenía el poder en sí mismo para hacerlos. A otros les fue concedido, mientras que los milagros del Señor fueron ya profetizados en el Antiguo Testamento
como las credenciales que debería tener el Mesías. En cierta ocasión escuché a alguien bastante ignorante de la Escritura diciendo que como cristianos podemos hacer cosas mayores que las que hizo el Señor Jesucristo. Y esta persona decía, bueno, pero es que ahí la Biblia lo dice. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él también las hará y aún mayores. Entonces, podemos hacer obras mayores que las que el Señor hizo referente a sus milagros, a sus señales y a sus credenciales mesiánicas. No, obviamente que no, nunca jamás. Entonces, ¿a qué obras se refería el Señor cuando dijo esto? Es la pregunta. En el contexto, el Señor está hablando de dar a conocer al Padre. Ese es el contexto de ese versículo. Y lo que el Señor está diciendo acá es que los discípulos, sus apóstoles, iban a hacer obras mayores que Él en cuanto a dar a conocer al Padre. Pregunto, ¿lo hicieron? Sí, lo hicieron. Porque el apóstol Pedro se levantó después de Pentecostés, allí en Hechos de los Apóstoles, y en solo 2 predicaciones se convirtieron ¿cuántas personas? ¿Cuántos? 5,000, 3,000, Más de 8,000. 6,000. ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? Más de 8,000 personas. 8,000. 8,000 personas en 2 predicaciones. En la primera 5,000 y luego 3,000. Imagínense, la iglesia en Jerusalén quedó con 8,000 creyentes después de 2 sermones del apóstol Pedro. Tremendo, ¿no? Tremendo. Entonces, a esto se refería el Señor cuando dijo que harían obras aún mayores que las que Él hizo. Pero no se estaba refiriendo a las obras de hacer milagros y todas las credenciales que Él tenía y que ya estaban profetizadas porque Él es el Mesías. Ahora vemos que cuando el Señor dice las obras que el Padre me dio, demuestra claramente su oficio mesiánico y su divinidad, comprobada por sus innegables e ineludibles milagros. Ahora, ¿ustedes qué creen? ¿Estos judíos vieron los milagros del Señor? ¿Vieron a este hombre que había estado paralítico durante 38 años tomar su camilla, su lecho, levantarse e irse? Y fue algo innegable, indudable. Y como no pudieron negar los milagros del Señor, finalmente dijeron, bueno, pues este hace estas cosas por poder del diablo. Atribuyeron las obras y los milagros del Señor a Satanás. Y en ese contexto es donde el Señor les dice: cualquier pecado que el hombre cometiere le será perdonado, mas el que blasfeme contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. En ese contexto es donde el Señor habla acerca de la blasfemia contra el Espíritu Santo como el pecado imperdonable. Con respecto a los milagros obrados por el Señor Jesucristo, podemos decir, no fueron escasos. El Señor iba sanando a todos los que a Él venían. El Señor sanaba, hay pasajes en donde dice que el Señor los sanó a todos. No fue uno por allá esporádicamente, no, fueron muchos. No fueron pequeños,
sino poderosas interferencias en el orden habitual de la naturaleza. ¿Qué hombre puede levantarse y hacer lo que el Señor Jesucristo hizo? Decirle al viento y a la mar: calma. Y el viento y el mar le obedecieron. Milagros sobrenaturales. No fueron secretos, sino a plena luz del día. No fue algo que se hizo por allá, escondido. No, fueron milagros contundentes. Aún el Señor los obró delante de sus enemigos, de manera que quedaban maravillados con lo que Él hacía. La naturaleza de los milagros es que siempre fueron obrados en amor, misericordia y compasión para el hombre. No era un simple show. El Señor Jesucristo no hacía estas cosas para llamar la atención, ni para ser el próximo gobernador en Roma. No. Él no estaba haciendo campaña política ni buscando popularidad. El Señor todo lo que hacía lo hacía por compasión y misericordia hacia los hombres. Por otra parte, los milagros fueron visibles y podían resistir cualquier tipo de examen. Fueron milagros contundentes, como ya lo dije. Podían ser examinados. No era como los milagros que vemos hoy en día en esas campañas que hacen los milagreros, donde pasan a las personas y dicen: ¿usted qué tenía? No, pues yo venía esta mañana como con un dolor, pero todavía como que, o sea, pero el Señor me sanó, ¡gloria a Dios! y convierten esas cosas en un show. El Señor no estaba haciendo un show. El Señor realmente hacía milagros sobrenaturales que podían ser verificados y comprobados por cualquier médico. Y eran cosas extraordinarias. Vemos también que nuestro Señor no se movía voluntariosa e independientemente. Él hacía las obras que se habían dispuesto en el consejo eterno para que se obrasen cuando se hiciese hombre y viniese a la tierra. Versículo 37. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Algunos creen que el Señor aquí está haciendo referencia a la voz del Padre que se escuchó el día del bautismo del Señor y en la transfiguración. ¿Recuerdan? ¿Qué dicen los evangelios que dijo el Padre en aquellos días? En el día del bautismo, ¿qué dijo? ¿Cuál fue qué se escuchó la voz del cielo? Aquí mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. ¿Quién la escuchó? Juan. La voz que se escuchó del Padre dando testimonio acerca de su Hijo solamente la escuchó Juan el día del bautismo. Y en la transfiguración, la voz del Padre dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Ese a él oíd no había aparecido antes en el bautismo. ¿Por qué razón? ¿Recuerdan quiénes fueron los que aparecieron allí cuando el Señor estaba transfigurándose en el monte y que estaba Pedro, Jacobo y Juan? ¿Quiénes aparecieron? Elías y Moisés. ¿Y quiénes eran Elías y Moisés? ¿Quiénes fueron? Profetas.
Dos grandes hombres de Dios que utilizó en el Antiguo Testamento, hombres importantes para la nación de Israel. Moisés, imagínense, el que recibió la ley. Elías, el profeta que fue arrebatado al cielo en carros de fuego. El profeta que se paró delante del rey y le dijo: vive Jehová en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia durante 3 años y medio por mi palabra. Y durante 3 años y 6 meses no llovió. Eran dos hombres grandes, significativos para la nación de Israel. Y Dios dice acerca del Señor en ese momento: a Él oíd. ¿Por qué? Porque el Señor está por encima de Elías y por encima de Moisés. Él es más grande que ellos. Él es más importante que ellos. Dios nos ha hablado en estos postreros días por el Hijo. Pero vemos que aunque los judíos tenían las escrituras, no dejaban que Dios les hablase a través de ellas. El Señor les dice: nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. El Señor aclara que no se trataba aquí de un testimonio audible o visible, ni tampoco de una aparición o una visión, sino es del testimonio que el Padre ha dado por su palabra, por medio de las Escrituras. Más adelante, en versículo 39, el Señor dirá: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas encontráis la vida eterna, y ellas dan testimonio de mí. El apóstol Pablo dice claramente que ningún hombre ha visto a Dios. ¿Recuerdan lo que ocurría en el Antiguo Testamento cuando el sumo sacerdote entraba con algún pecado al lugar santísimo? Moría. Él llevaba una campanilla. Debía estar sonando esa campanilla. Cuando la campanilla dejaba de sonar, los sacerdotes que estaban afuera entendían que aquel sumo sacerdote había muerto y lo jalaban, lo tiraban. Él llevaba un lazo, lo tiraban. ¿Por qué ellos no podían entrar a sacarlo? Porque también querían muertos. ¿Qué les ocurría si entraban a sacarlo? Se morían también. ¿Por qué? Por el pecado. Porque Dios es un Dios santo que no tolera el pecado ni la maldad. Por eso ningún hombre ha visto a Dios. Si alguien viese a Dios tal como Él es en su santidad, seguro caería muerto. No lo soporta. Los artistas y pintores que han representado al Padre como un anciano han mostrado una invención irreverente fruto de su imaginación, sin el más mínimo respaldo de la Escritura. Abismalmente lejos se encuentran de mostrar al Dios verdadero. Versículo 38. Ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Los judíos, con toda su supuesta reverencia a Dios y su gran celo contra las blasfemias hacia Él, le desconocían totalmente. No le habían visto ni le habían escuchado, mucho menos entendido sus planes y propósitos. Su reverencia a Él era solo formalismo, su celo era solo fanatismo ciego y religioso. No conocían su palabra,
pues ésta no guiaba sus vidas ni estaba atesorada en sus corazones. Evidenciaron su profunda ignorancia al no creer en aquel a quien el Padre envió, esto es, a Jesucristo. Si verdaderamente hubieran estado familiarizados con el Antiguo Testamento, habrían creído al Señor. Cristo aquí quiere decir que el verdadero conocimiento de la palabra de Dios siempre llevará al hombre a una fe en Él. Donde no hay fe, podemos entender y asegurar con justicia que no hay estudio ni meditación en la palabra de Dios. Ahora podemos ver que existe una estrecha relación entre la verdad escrita y la verdad encarnada, es decir, entre la Biblia y Jesucristo. La Biblia es la palabra de Dios, pero Dios nos ha hablado por medio de su Hijo. Los líderes de Israel nunca habían visto ni la forma ni la persona de Dios porque no creyeron en aquel que Él envió. El Eterno se ha revelado a los hombres en la persona del Señor. De esta forma, los que creyeron en su palabra vieron en Él la forma de Dios, mas los rebeldes e incrédulos no vieron sino a otro simple hombre. Así pues, podemos concluir esta sección y hemos observado primero, como ya lo dije, el testimonio de el Espíritu, el testimonio de Juan, el testimonio de las obras del Señor, el testimonio del Padre, el testimonio de las Escrituras. Ahora, de manera práctica y aplicable, podemos preguntarnos a nosotros mismos: ¿cuál es el testimonio que damos de Jesucristo? ¿Qué testimonio estamos dando del Señor? Cuando los romanos juraban decir la verdad, se apretaban los testículos con la mano derecha. De esta costumbre viene la palabra testificar. Testificar, parecido como a testicular, ¿no? Se apretaban los testículos con la mano derecha y juraban decir la verdad. Pero nosotros, ¿qué testimonio estamos dando acerca de la verdad? ¿Aún nos avergonzamos de que se nos reconozca como seguidores de Cristo? ¿Todavía somos de esos que quieren pasar desapercibidos? Como aquel hombre que llegaba cada domingo a la iglesia con la Biblia envuelta en periódico y en una bolsa negra. Volvía otra vez y la envolvía ahí debajo del brazo, porque él no quería que la gente lo identificase como cristiano. ¿Estamos llevando una vida recta y en obediencia a Dios y su palabra? ¿O somos el ejemplo claro de lo que no se debe hacer? ¿A cuántas personas les hemos hablado del Señor con compasión y misericordia, pensando en el bien de sus almas? ¿A cuántos les hemos dado testimonio? Nosotros tenemos la verdad, pero muchas veces parece como si no la tuviésemos, porque usted puede mirar a los falsos testigos de Jehová y andan todos los días
por todas partes, organizados en grupos, golpeando de casa en casa, enseñando su falsa doctrina. Ellos se mueven como si tuvieran la verdad, pero nosotros que tenemos la verdad, actuamos como si no la tuviésemos. Nos congraciamos con el mundo y su sistema de pecado, demostrando con ello que nuestra cristiandad es solo de fachada. Todavía vemos cómo en diciembre hace tambalear a muchos cristianos. Mi hermano José lo decía el domingo anterior. Muchos creyentes al llegar diciembre flaquean todavía, tambalean y no saben en quién han creído. Se identifican con el mundo, con la fiesta, con la comida, con las tradiciones. Y no tienen en claro todavía para qué el Señor les salvó. Cristianos o Jesús. Que el Señor nos ayude y nos capacite para ser esos testigos valiosos y útiles en sus manos. Una mujer en China que acababa de aprender a leer, oró a Dios diciendo: Señor, vamos a trabajar entre muchas personas que no saben leer. Haz que nuestras vidas sean Biblias abiertas, para que aquellos que no pueden leer el libro puedan leerlo en nosotros. Esta es la clase de personas que necesita la iglesia y el mundo también. Gente que sea luz y sal en medio de tanta oscuridad, maldad y corrupción. Que el Señor nos ayude a hacer lo que Él desea que verdaderamente seamos. Vamos a orar.